Uno de los factores que más influyen en mi capacidad para juzgar un videojuego, pero más que nada para que a la larga uno se convierta en mi favorito, es sin duda su banda sonora. La música de los videojuegos puede complementar una increíble historia o salvar incluso puntos flojos de la trama o jugabilidad, pero sin duda es una de las primeras cosas que evocamos al recordar un videojuego o un momento exacto de nuestras vidas, lo que nos transporta a ese mismo momento donde estábamos experimentando esa melodía por primera vez, esa que aunque hayas escuchado un sinfín de veces, atesoramos y amamos. Siendo uno de los rasgos que más disfruto en cualquier videojuego, me gustaría compartirles mi pequeño top 5 de bandas sonoras, aclarando que es totalmente mis favoritas y no por eso creo que sean las mejores, sino que representan mis gustos particulares o simplemente se apegan más a mi estilo, y que decidí que fueran 5 para no hacer un video larguísimo, porque perfectamente podrían haber sido 10 o 100. La saga de Pokémon viene acompañándome desde que era un niño, pero no fue hasta tener mi propia PC de escritorio que pude emular los videojuegos más antiguos de la saga, y fue esa mi primera toma de contacto con sus videojuegos. Desde que jugué por primera vez al Pokémon Rojo Fuego, me quedé totalmente enamorado de su banda sonora. No solo tiene una concepción exquisita, sino que tiene más que nada personalidad. Las melodías específicas para sus ciudades, personajes, combates o en ciertos casos Pokémon en particular, dotan a todo el universo de Pokémon de un carácter único. Ese estilo más oriental, por ejemplo en toda la región de Johto, siendo su idea de basarse en el antiguo Kyoto. O la enigmática pero atractiva ciudad Lavanda de Kanto. El alegre sonido de Alola que despierta una sensación acuática parecida a la de Hoenn. El sonido más melancólico pasando a las calles concurridas de Teselia. La alegre canción que nos acompaña en Pueblo Aromaflor. O la melodía melancólica que nos recuerda a un personaje que ya no está. Incluso en los propios combates, dirigiendo tus emociones, esa increíble canción que nos da la antesala de enfrentarnos a Lance. O yéndonos a uno de los videojuegos más modernos, el increíble tema de combate de los gimnasios de Galar, llenos de esa pasión deportiva transmitible con sus cánticos. Pero sin duda mi favorito y la melodía que recuerdo como si aún fuera la primera vez, aquel piano estridente que nos da la bienvenida a la batalla contra Cynthia, la campeona de Sinnoh, que no solo es mi personaje favorito, sino que tiene una de las canciones más emblemáticas de la saga, y que al día de hoy lo sigo recordando con nostalgia y fervor. Es increíble que la música de este juego esté compuesta por una sola persona, y que no sea exactamente un compositor de renombre. Bueno, no al menos hasta la salida de este juegazo. Undertale, al igual que Pokémon, dota todas sus melodías de un carácter único, uno que provoca en su conjunto una nostalgia casi dolorosa. Si bien sus tonos variados de alegre a más apagados, oscuros o más movidos, todos y cada uno de ellos se quedarán grabados en tu pecho con solo haberlo escuchado una vez. Recuerdo mi primer combate contra Toriel, en mi primera partida, y la sensación tan tangible que me provocaba saber el final de esa pelea con una melodía así sonando de fondo. La eufórica, alegre y un tanto oscura de la pelea contra Muffet. La
la alegría tonta y jocosa que desprende el tema de Metatron. Escuchar la canción de la lucha contra Undine en la ruta genocida, sabiendo nuestro papel y el de ella, escuchando esa melodía que llega a apretar nuestra garganta. O incluso en la melodía más conocida y emblemática de la saga como Megalovania, dotada de ese toque de gracia, oscuridad y felicidad que es a la vez una representación exacta del personaje a quien acompaña. Uno de los aspectos que hace destacar a la saga de Persona por el resto de los videojuegos sin duda es su estética, y su banda sonora no es la excepción. Toda la saga se caracteriza por tener una host increíblemente pegadiza, característica y representativa. Aunque nunca hayas jugado a la saga, seguro que reconoces alguna de sus canciones, incluso sin saber que es de ella. Tiene un tono tan característico que hace que solo te falte una pequeña melodía para darte cuenta y aún así no llegar a ser nunca repetitiva. La magia de Persona que hace que escuches una y otra vez por obligación del juego una melodía hasta el cansancio y aún así, irónicamente, nunca jamás aburrir. Una decisión que dentro de los JRPG era algo osada. A fin de cuentas, la ausencia de vocal en una canción que acompaña un videojuego con la historia de un RPG podría ser algo molesto. Y aún así, Persona lleva esto a un punto siguiente, convirtiendo su host en una pieza de arte individual que se puede disfrutar independientemente de que te guste o hayas jugado al juego. El estilo más ochentero de Persona 3, con la participación más destacada de Lotus Juice, con canciones tan características como Mass Destruction. O Paolonian Mile, que nos acompaña en gran parte del juego. O canciones como Burn My Dread, con una letra increíblemente representativa y audaz. Sin nombrar casos como Memories of You, canción que al día de hoy no puedo escuchar sin soltar unas cuantas lágrimas. Llegando a videojuegos mucho más recientes como Persona 5, llevando su estilo mucho más moderno, involucrando melodías del jazz, variando entre el tono más alegre de canciones como Take Over, River in the Desert, o una de las más icónicas como Life Will Change. Hasta los sonidos mucho más melancólicos como lo es Bennett the Mask o No More What If. En fin, me voy a tirar medio video hablando solo de esta saga y no es la idea. Final Fantasy es el primer videojuego que llegó a mi corazón y me demostró que los juegos eran más que simplemente un puñado de píxeles yendo de un lado al otro. Fue la saga que me ató a las historias, al arte y literalmente cambió mi perspectiva de ver muchas cosas cuando tenía apenas unos 10 o 11 años, por lo cual el cariño que le profeso a la saga es incalculable y cada una de sus melodías me transporta a mi niñez, me invaden de nostalgia y de momentos felices y tristes. Cada una de sus melodías las recuerdo exactamente qué estaba haciendo en ese momento al jugar esa parte, por lo que es un poco difícil hablar de ella sin ser poco objetivo. Igualmente el trabajo de Nobuo Uematsu en su mayoría es objetivamente una
una delicia auditiva. Ha creado las canciones más emblemáticas de la historia de los videojuegos, y ponerme a repasar una por una en cada una de sus entregas sería dedicarle medio video. Tal vez podría hacer un video solo hablando de mis canciones favoritas de esta saga o de las anteriores puestos, que si quieren puedo hacerlo, así que déjenlo en los comentarios. Pero quiero destacar que Final Fantasy también, aparte de tener piezas ambientales con personalidad, estética, carisma y sentimiento, tiene muchas canciones vocales. Y arreglos más modernos que se salen un poco de los cánones del RPG clásico. Tal vez podría decir que los puestos anteriores de la lista eran un poco intercambiables de posiciones entre sí, pero sin duda este es indudablemente mi puesto número 2. Y estoy seguro de eso porque solo una de las bandas sonoras significan en mí algo aún mayor que esta. Englobo a ambos juegos, aunque en particular destaco el de su más desconocido. Chrono Cross significa para mí tal vez lo mismo o aún mayor que Final Fantasy, por motivos también nostálgicos y sentimentales. Motivos personales que podría contar en algún momento en algún video si quieren también. Yasunori Mitsuda es sin duda mi compositor favorito de toda la historia. Su trabajo en general está dotado de tantos sentimientos y trabajo que conmueve. La mezcla de ritmos, instrumentos y estilos hace que la banda sonora de Chrono y de todos los videojuegos, incluso algunos animes, que esté implicado sea tan reconocibles y variados que casi asusta. En el caso de Chrono, más que nada en Cross, que fue exclusivamente su trabajo, contiene una variedad de ritmos y armonías casi abrumadora. El propio Mitsuda declaró que quería colocar en el videojuego la mayor cantidad de influencias étnicas, rítmicas y folclóricas en la historia. Instrumentos como la flauta dulce, la gaita escocesa o la armónica caracterizan una banda sonora espectacular. La caracterización y la personalidad que nombramos antes toman en este caso un factor clave de la historia porque, sin contar demasiado, la historia de Chrono Cross muchas veces nos planta en el mismo lugar del mundo pero desde tiempos y momentos diferentes. Haciendo que cada lugar y momento tenga una melodía similar pero diferente, dotada del mismo núcleo pero diversificando la actitud y el tiempo. Lo que hace que demuestre la versatilidad y la habilidad de su compositor. Personalmente, cada una de las piezas, sin excepción, despierta en mí una felicidad, melancolía y euforia indescriptibles. Me recuerdan al pasado, me inspiran, me alegran y me entristecen al mismo tiempo. Chrono Cross es y será siempre mi juego favorito por muchos aspectos personales, técnicos, de jugabilidad o de su historia. Pero uno de los puntos que lo convierte en el juego más querido por mí es sin duda su hermosa banda sonora.